Hola queridos hermanos de mi querida Ibna, ¿cómo están? Bueno, contarles que algunas cositas interesantes han pasado en el mes de julio, ¿verdad? Todavía el mes de julio no termina. Algunas de esas cosas que pasaron, yo diría muy importantes, muy interesantes, queridos hermanos de la Ibna, es que, por ejemplo, el 4 de julio de 1811 se inaugura el primer Congreso Nacional en Chile. El 27 de julio de 1865 se dicta la ley de culto, lo que permitía que los evangélicos o los cristianos protestantes de la época pudiesen tener libremente sus cultos, ¿ya? Pero también el mes de julio es un mes importante porque es el mes de mi cumpleaños. 52 apenas, hermano. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. Jamás pensé que esta salida de Chile iba a ser por tanto, la verdad de las cosas. Pero bueno, así es, ¿no? Y lo otro importante, y por la razón por la cual estoy haciendo este video, es porque la Ibna está de aniversario. Entonces yo quería saludarlos, desearles que tengan un bonito aniversario, disfruten todo este mes de julio, hagan sus cultos de oración, al cual yo toda vez que puedo sigo online, las predicaciones, todo es muy hermoso. Ustedes me han bendecido, queridos hermanos. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios, pero antes quiero dejarle algunas fotos, a ver si ustedes se acuerdan de aquellos años, sobre todo los que estaban más jóvenes, los que estaban en mi edad más o menos, ¿no? En aquella época. Hay fotos de la jumna que se realizó en Concepción, ya no me acuerdo la fecha, de la jumna que se realizó en Loprado, en Santiago, de la jumna que se realizó en Quilpué. Yo fui a esas tres jumnas en aquellos años pretéritos. Bueno, y de visita fui a varias iglesias, sobre todo en la zona central, que es la zona que yo conozco mejor de Chile, porque yo soy de Valparaíso. Así que ahora les voy a dejar una foto, hagan memoria ustedes de cuándo son esas fotografías, quienes aparecen ahí, a lo mejor les va a gustar. Y después de eso quisiera compartir con ustedes algunos versículos de la palabra del Señor. Amén. Así que los dejo con las fotos. Ya, querido hermano. Entonces, los versículos que quiero compartir con ustedes se encuentran en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor.
Voy a leer solamente algunos versículos, usted puede leer todo el capítulo si quiere o el capítulo anterior, para que más o menos usted se ubique en el contexto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es, queridos hermanos, palabra de Dios. El apóstol Pablo viene desarrollando todo un pensamiento respecto a la justicia que viene por la fe, y este capítulo es más bien una continuación de lo que ya venía diciendo, pero también creo que es una ampliación de todo lo que ya el apóstol está diciendo en los capítulos previos y lo que va a continuar diciendo por el resto del libro. Y parte este capítulo diciendo una verdad tan profunda, hermano, en tan pocas palabras, que es muy difícil por momentos dimensionarla. El apóstol parte diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad teológica que estas palabras encierran son de un alcance que por momentos no podemos imaginar, porque esto encierra justamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, encierra la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra también de Dios el Padre en aquel tribunal supremo. Porque cuando la Biblia dice que somos justificados por la fe, lo que está diciendo es que ocurrió un juicio, hermanos, está diciendo que se produjo un veredicto, porque eso es la justificación, es un veredicto divino que dice que somos libres de la culpa. Y a consecuencia de este veredicto divino que se produce en el cielo, porque no se produce en nosotros, se produce fuera de nosotros. Por eso que es una justicia que se nos imputa, por eso que es una justicia que se nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pues ninguno de nosotros tenía la capacidad de poder pagar por la maldad, por nuestro pecado. Ni el mejor de los ángeles podía haberlo hecho, lo hizo Jesucristo. Entonces el apóstol dice: justificados pues por la fe, es decir, por medio de ese veredicto divino que dice que somos libres de la culpa, nosotros llegamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz, hermanos, la paz es un fruto notable de la justificación por la fe. Por lo menos así lo expresa Juan Calvino en su comentario a la Epístola de los Romanos. Dice él que la paz es un fruto notable de la justificación. Pues si alguien desea buscar la paz de su conciencia por las obras, perderá su tiempo. Eso es lo que dice Juan Calvino. Entonces, por medio de este acto, de esta justicia, ¿no?, de este acto justificador, nosotros logramos alcanzar la paz con el Señor. Encierra también esto nuestro proceso de conversión, pues de lo contrario no podríamos tener paz, no podríamos haber alcanzado justicia, no podríamos estar en la posición que hoy día estamos. Es así como empiezan este capítulo con estos versículos, pero yo particularmente quiero quedarme en el versículo 3 y 4, porque yo creo que esta parte, la primera parte, estos versículos 1 y el 2, pienso que ustedes lo tienen ya bastante más asumido, ¿verdad? Nosotros entendemos que por medio de este acto justificador tenemos paz, y no solamente paz, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mire hermano, y esto es importante porque desgraciadamente nuestro país, y aquí quiero contextualizar un poquito, no me quiero extender, es importante porque nuestro país está viviendo una situación bastante incómoda, bastante penosa, ¿no? Bastante penosa, por decirlo de alguna manera. Y el apóstol, Dios, por medio de estos versículos, nos dice algo realmente impresionante, realmente maravilloso. Y dice: y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, no solo nos gloriamos en esta esperanza viva, no solo nos gloriamos de haber sido justificados, no solo nos gloriamos porque hoy día tenemos paz, sino que tenemos la capacidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de poder gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, yo no sé, pero por las oraciones que escucho de ustedes cuando los sigo online, sus sermones, es muy probable que algunos de ustedes hoy día hayan experimentado la enfermedad esta que nos afecta. Es probable que algunos de ustedes, queridos hermanos o hermanas, hayan quizás perdido un ser querido. Pero la Biblia hoy día nos quiere decir: consuélate en el Señor. La palabra de Dios nos está invitando a acercarnos y a consolarlo en el Señor. Porque nos dice, hemos sido justificados, hemos alcanzado la paz. Hay un veredicto divino que se dictó en el cielo y dice que somos justos, que somos libres de la culpa, del pecado. Y por medio de este veredicto, ¿verdad? Por medio de este accionar, de este sacrificio vicario de Cristo en la cruz, nosotros alcanzamos paz. No olvide usted que en el comienzo, en Génesis capítulo 3, una de las cuestiones que se rompió fue justamente esa paz, esa comunión del hombre consigo mismo. Pero hoy día la recuperamos, por la gracia de Dios. Hoy día la tenemos, hemos alcanzado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, no solo nos gloriamos en haber sido justificados, no solo nos gloriamos porque hoy día tenemos paz, no solo nos gloriamos en la obra de Cristo, también nos podemos, hermanos, alegrar en medio de la dificultad. Porque no todo el sufrimiento es necesariamente un castigo por algún pecado. Y aquí en estos versículos, particularmente en los versículos 3 y 4, la Biblia nos deja muy claro que no todo lo que nos pasa es a causa de un pecado. Dice en los versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, las pruebas que ustedes están pasando, ese encierro, esa cuarentena, a la cual han sido impuestos, creo que ya van 2 meses en Chile, es mucho tiempo. Y como dije antes, probablemente alguno de ustedes haya perdido un ser querido, alguno de sus vecinos, algún familiar, algún hermano de la iglesia o alguna hermana. Sepa que esa prueba, sepa que esa tribulación, ese momento difícil por el cual usted está pasando, no es a causa o necesariamente castigo por un pecado. No, hermano. Dios quiere que esa tribulación en usted produzca paciencia. Que esa tribulación, que ese malestar que eventualmente está sintiendo usted, eso produzca paciencia. Y que esa paciencia, hermanos, al ganar paciencia por medio de estas situaciones que son adversas, la Biblia nos indica en estos versículos que esa paciencia nos va a hacer obreros aprobados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, es decir, la paciencia que adquiramos, que ganemos por medio de esta situación que es incómoda, que es adversa, que es contraria, podamos desarrollar esa paciencia y llegar a ser obreros aprobados. ¿Por qué? Porque esta prueba, esta situación, finalmente, hermanos, redundará en nuestra esperanza. La tribulación, el momento malo, produce paciencia. La paciencia nos hace obreros aprobados. Y la prueba que podamos vivir aumenta en nosotros, produce esperanza. Por eso que los versículos dicen que no solamente nos gloriamos en haber sido justificados, no solamente nos gloriamos porque hemos alcanzado paz por medio de Jesucristo, sino que además, gracias a eso, somos capaces, hermanos, de entender que
lo que nos pasa en el presente, la situación presente que está viviendo nuestro país, no tiene que ver necesariamente, en el caso particular de cada uno de ustedes, no tiene que ver necesariamente con un castigo por algún pecado. Muy por el contrario, hermano. Dios quiere que usted gane paciencia. Dios quiere hacerlo a usted un obrero aprobado y quiere que su esperanza, hermano, aumente. Quiere que su esperanza crezca. Así que, hermano, yo quiero alentarlo, quiero consolarlo, quiero animarlo. Creo que la situación que ustedes están viviendo es complicada. 1 mes, 2 meses de cuarentena. Probablemente algunos de nuestros hermanos de nuestra querida Himna se han enfermado seriamente. Quizás algunos de ustedes han perdido algún familiar querido. No lo sé. Lo único que le puedo decir es que Dios está de su lado. Dios quiere que su paciencia aumente. Dios quiere que usted sea un obrero aprobado. Dios quiere aumentar su esperanza. Que no todas las cosas malas que nos pasan son a causa necesariamente un castigo por el pecado. Hemos sido justificados. Esa justificación, ese veredicto divino que dice que somos libres de la culpa, nos da paz por medio de Jesucristo. Y nos alegramos en eso, hermano. Nos contentamos y somos felices porque es maravilloso. Pero esa misma situación, ese mismo hecho legal, judicial que ocurrió fuera de nosotros, en el tribunal de Dios, saber eso que nos alegra también nos invita, también nos hace alegrarnos en medio de esta situación que es adversa, en medio de esta situación que no es buena, que es incómoda, donde no podemos juntarnos en nuestras iglesias con nuestros hermanos, con el pastor, con las hermanas. Hermano, anímese. Anímese. Reitero, no todo el sufrimiento es necesariamente un castigo por el pecado. Sépalo, que usted ha sido justificado y que usted tiene paz y debe alegrarse en eso, debe regocijarse en eso, y porque usted puede tener paz con Dios, sepa entonces que las tribulaciones presentes en usted van a producir paciencia. Sepa además que esa paciencia va a producir va a hacer que usted sea un obrero, una mujer aprobada por Dios. Y además esa prueba, esa tribulación que hoy día usted está viviendo, finalmente redundará en que su esperanza crezca. Hermano, hermana, joven, niño de mi querida Iglesia Presbiteriana Nacional, anímense en el Señor. Fortalézcanse en el Señor. Sigan haciendo obra evangelista. Y bueno, no estamos solos en esta batalla, hermano. Que Dios les bendiga.